con poder y autoridad. Lunes, un lunes más, y lo hacemos como cada lunes sin fallar, porque cuando fallamos ponemos resúmenes y ponemos también ese espacio que yo creo que es muy interesante y muy importante, el despertarnos con Jesús, y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, de maravilla, gracias a Dios, con ganas, con ánimo, con alegría. Además, sobre todo, pastor, que según parece ya es oficial el tema de los rehenes que se han liberado por parte de Hamas, por parte de Israel, y lo comentábamos en el último culto, ¿no? En el último programa, ¿no? Lo decía, dice, por una persona que libere Hamas, sí, libera Israel a 100, es decir, y así ha sido. Es tremendo, sí, creo que eran 40 y algo de rehenes y han salido 2.000 presos de las cárceles de Israel, se los ha entregado a Hamas. Y bueno, una buena noticia, como te decía el lunes pasado, creo que toda terminación de una guerra, sea cual sea, siempre es una buena noticia, siempre. Amén. Pastor, bueno, comencemos a hacer el espacio del programa, hablando del último culto, domingo 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Perfecto. Bueno, decirte que solo estuve compartiendo en la iglesia del sur de Morrojable, porque por la mañana fui a la iglesia de Puerto, pero compartió allí la palabra un pastor amigo mío, se llama Cris Sosa, Cristo se llama. Yo le llamo Cris de toda la vida, lo conozco de hace más de 20 años, él es un pastor misionero que, bueno, nos visitaba aquí a mi mujer y a mí, y no podíamos perder la oportunidad de tenerle un tiempito con la iglesia. Queríamos que la iglesia lo conociera a él. El sábado tuvimos un seminario basado en misiones. Él ha sido misionero 6 años en Nicaragua. Nos estuvo compartiendo un poco su experiencia ahí en Nicaragua, cómo levantó una obra, una iglesia. Levantó también un pastor allí en Nicaragua, en la obra, en un lugar llamado Bluefields, así se llama. Y nos estuvo compartiendo acerca de la labor misionera, del llamado misionero, de cómo nosotros podemos iniciarnos en este mundo, ¿no? De las misiones que siempre como que nuestra mente se nos va a países recónditos, ¿no? Entendemos por misionero aquel que se va a otro lugar, y él decía, sí, eso es ser misionero, pero misionero también es todo aquel que comparte el evangelio con la persona que tiene al lado, porque es parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Y entonces tuvimos ese tiempo el sábado. El domingo por la mañana nos estuvo compartiendo él también. Lo que pasa es que se tuvo que ir después el domingo a las 4 en el barco de aquí del sur, y por la tarde estuve compartiendo yo. Estuve hablando acerca del último de los 3 patriarcas. Sabes que en la Biblia al principio salen 3 patriarcas, que está Abraham, está Isaac y está Jacob. Me centré un poquito en hablar del último, del tercero, de Jacob. Y hacía el énfasis de que a partir de Jacob la Biblia empieza a hablar un poco más en términos plurales. Es decir, hasta Abraham, Isaac y Jacob siempre era como un poco en singular, ¿verdad? Un hombre, una familia, un patriarca, un linaje, pero a partir de Jacob como que se expande la visión y empezamos ya a hablar en plural, a hablar de un pueblo, no de una persona, sino de un pueblo. Recordemos que Dios le hizo una promesa a Abraham, que es: haré de ti una nación grande, cuando todavía no había nada conocido, cuando todavía Abraham ni siquiera conocía esa tierra. Ya Dios se lo prometió en Génesis capítulo 12, voy a hacer de ti una gran nación. Isaac, su hijo, en un momento dado de la vida de Isaac, Dios le confirma nuevamente esa promesa. Por amor a tu padre, por amor a Abraham, voy a darte esta tierra. Y luego a partir de Jacob es como que se abrió el camino para que esa promesa ya se llevara a cabo. Jacob tiene 12 hijos, que luego nosotros los vamos a conocer como las 12 tribus de Israel. Israel es porque en un momento dado de la historia de Jacob, Dios le cambia el nombre. Luego, si me da tiempo, te explico un poquito eso. Dios le cambia el nombre a Jacob, porque Jacob significa usurpador, ¿verdad? Jacob siempre, una de las cualidades que tenía Jacob en su vida es que usurpaba lugares que no le correspondían, ¿verdad? Y entonces, en una lucha que tiene Jacob, Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel, príncipe, le dice, ¿no? Ya tu nombre será Israel. Esto nos enseña una vez más que para que Dios pueda bendecir un país, una familia, un pueblo, una ciudad, una isla, primero Dios pone sus ojos en una sola persona. Yo le decía a la gente cómo Dios levantaba este país, esta tierra prometida, esta gran nación, porque Dios escogió a un hombre, Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob.
Y de la misma manera que nosotros queremos que este país conozca del Señor, nosotros queremos que Cristo se manifieste en este país, en esta tierra, en estas islas. Por lo menos ese es mi deseo. Puedo entender que no el de todo el mundo, pero mi deseo es que este país vuelva a sus raíces, a las raíces cristianas, que este país reconozca a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y eso, para que logre eso, primero Dios tiene que encontrar un solo hombre, una sola mujer que esté dispuesta a dejarse usar por Dios, y a partir de ahí ya el camino está hecho. Bueno, vamos a resumir en unos minutos la vida de Jacob. Si tienes alguna pregunta, me la vas haciendo, y si tengo respuesta, te la doy. Si no, sin problema, seguimos. O le preguntamos a Google o a ChatGPT. También, que tiene muchas respuestas. Exacto. Bueno, Jacob, como te decía ahora, era el nieto de Abraham, era hijo de Isaac. Una cualidad de su vida es que tenía un hermano gemelo. Hay pocos gemelos, si no me equivoco, hay 3 gemelos en toda la Biblia. Y Jacob era gemelo. Su hermano se llamaba Esaú. No sé si has escuchado acerca de Jacob, de Esaú. Y Esaú nació primero que Jacob. Hoy en día da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, unas sobrinas mellizas. Da igual quién nazca primero. A las 2 se las quiere igual. Y me imagino que mi hermana, su esposo, el día que tengan que repartir la herencia, si es que hay, se les va a dar. Si es que hay. Porque al paso que vamos, ya te digo yo que no. Y con todo esto, el impuesto de sucesiones y todo, ya te digo que herencias pocas. Totalmente. Pero en aquella época era muy importante nacer primero. ¿Por qué? Porque había algo que era la bendición del primogénito. Aunque fuesen gemelos, como es el caso Jacob y Esaú, era el primogénito el que iba a tener la mayor bendición. El día que el padre fallezca y reparta la herencia, había una doble porción para el primogénito. Así que vemos que en el mismo vientre, dice la Biblia, Jacob y Esaú estaban luchando a ver quién nacía primero. Y nació Esaú primero. Nos cuenta la Biblia cómo Jacob salió agarrado del pie del hermano, ¿verdad? Como un gancho. De hecho, el nombre de Jacob, la primera letra es como si fuera un gancho, ¿no? Porque salió enganchado al hermano, como diciendo, yo quiero nacer, pero no nació primero. Mientras estaba en el vientre materno, la madre de ellos, que se llama Rebeca, recibe una promesa. Y le dice Dios a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esto no es común. Lo lógico era que el menor sirviera al mayor, que el hijo pequeño le diese honor, le diese tributo al hermano mayor, porque, como te decía, porque era el primogénito. Pero por alguna razón, Dios le dijo a Rebeca, en tu caso no será así. Será el mayor, el que nazca primero, el que vaya a servir al menor. Jacob vivió tranquilamente en un lugar de Canaán llamado Berseba, allí en casa de sus padres, hasta que, bueno, debido a unos problemas familiares, tampoco nos podemos meter aquí porque si no se nos va la hora, se tuvo que ir a unos 800 kilómetros de distancia a una ciudad llamada Harán, a vivir con un tío suyo. El tío se llamaba Labán. Allí en ese lugar llamado Harán se enamora perdidamente, ¿sabes? Ese amor a primera vista, no sé si a ti te ha pasado, ese flechazo, esa flecha de Cupido, ¿no? Total. Dice que cuando vio a su esposa se enamoró y dijo, cueste lo que cueste, yo quiero a esta mujer. Me cueste lo que me cueste, yo quiero enamorarla, yo quiero consentirla, yo quiero casarme con ella. Al final se casó con esta mujer llamada Raquel. Pasados los años, alrededor de unos 20 años, si no recuerdo mal, también tiene problemas allí en casa de su tío, así que ya se tiene que ir, coge a su esposa, a sus hijos y todo, y se va y dice, bueno, voy a regresar a Berseba, a donde están mis padres, aunque ya su madre había fallecido. Y sabe que, bueno, que allí tiene que encontrarse con un enemigo que es su propio hermano, pero tiene que ir para allá. Bueno, con el pasar de los años, si no recuerdo mal, 147 años Jacob muere, después de bendecir a todos sus hijos, muere en Egipto. Cuando nosotros estudiamos la vida de este hombre, la vida de Jacob, lo que más nos va a llamar la atención, David, es que el tipo era un luchador. Era un guerrero. Para mí Jacob era un constante luchador. De hecho, si tú te estudias, que sería muy bueno leerse todos los capítulos donde se habla de la vida de Jacob, que está en Génesis, ya te digo, súper interesante, y sentarte una tarde a leerte toda la historia de Jacob, te vas a dar cuenta que su vida la podríamos resumir en 5 luchas principales. La primera ya te he hablado un poquito de ella, que es en el mismo vientre, antes de nacer. Ya Jacob estaba peleando, luchando con su propio hermano. Yo quiero la bendición, yo quiero nacer primero. Y ahí desde el mismo vientre materno, ya dice la Biblia que los niños estaban peleando dentro del vientre de Rebeca, de la madre. Era una lucha tan fuerte que no era como... Porque hoy podríamos decir, bueno, es que esta lucha no era una lucha, sino que sabes que cuando, no sé si tienes este dato, cuando hay gemelos, trillizos, cuatrillizos,
hay menos espacio en el vientre, entonces los niños buscan espacio, Claro. y eso molesta a la madre, ¿no? Cuando se mueve. No, literalmente dice la Biblia que había una lucha. Los gemelos estaban peleando dentro del vientre. La madre llegó un momento, ya no podía con el dolor, y le dijo al Señor: ¿qué pasa? O sea, si esto va a ser así, quítame la vida, le dice la madre. Y entonces pelearon y pelearon. La segunda pelea que podríamos decir de la vida de Jacob fue años más tarde, cuando ya nace. Jacob tiene como ese resentimiento: no tengo la primogenitura, yo la quería, se la quedó mi hermano Esaú. Y Esaú, dice la Biblia, que un día que viene del campo, cansado de trabajar, este hombre batalló, Jacob batalló por tener la primogenitura, y se la compra a precio de un plato de lentejas, dice la Biblia. Jacob cocina un plato y le dice al hermano: oye, ¿estás cansado? ¿Tienes hambre? Sí, yo he cocinado, ¿quieres un poco? Sí, bueno, ve, dame tu primogenitura y yo te doy esta comida. Por alguna extraña razón, Esaú cede y se la da, pero vemos esa lucha también, ¿no? La tercera lucha de Jacob es en tener la bendición de su padre Isaac, porque ya tiene lo que quería, que era la primogenitura, pero ahora el padre tiene que bendecirle, tiene que darle a él esa doble porción, esa doble bendición, esa doble herencia. Así que se crea una película, David. Es que esto parece que es ciencia ficción lo que te estoy contando, porque es increíble la que se montó Jacob para obtener la bendición de su padre Isaac. Era un viejito, ya estaba anciano, estaba incluso ciego, se disfraza de su hermano Esaú. Bueno, en definitiva, una triquiñuela que se montó ahí, una batalla para que al final el padre lo bendijera a él. Luego podríamos decir que su cuarta lucha la tuvo con su suegro, ¿verdad? Su suegro no era muy buena gente, que digamos. Su suegro Labán le engañaba constantemente con el sueldo. Si no recuerdo mal, se lo cambió como 10 veces. Le engañó con sus propias hijas, porque acuérdate que Jacob se enamoró de Raquel, Sí. ¿verdad? Y la noche de bodas, cuando las mujeres se casaban antiguamente con un velo tupido, no se le veía la cara, y en la noche de bodas, cuando Jacob se fija, dice: pero si tú no eres Raquel, eres Lea, eres la hermana. Y cuando va a pedirle cuentas al padre: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me hiciste casar con esta? Dice: no, es que esta es la hermana mayor. Y aquí en Harán hay una ley que la hermana menor no se puede casar hasta que la hermana mayor no se casa, así que tienes que casarte con esta también. Bueno, en definitiva, unas peleas, unas batallas que tenía Jacob, pero la quinta batalla, que es la que yo te quiero hablar, ya no es con un hombre, no es con un hermano, con un suegro, con un padre, no es con la vida. La quinta batalla, David, no sé si te lo vas a creer, pero Jacob peleó con Dios, dice la Biblia. En un lugar que más tarde se iba a conocer con el nombre de Peniel, allí peleó con Dios. Y yo creo que al final la vida de Jacob es un reflejo de la vida cristiana, ¿verdad? Eso es una constante lucha, porque la vida del creyente no es fácil. Yo no sé qué imagen tienen los que no creen en Dios de nosotros, los creyentes, los cristianos. Piensan que como que todo es un camino de rosas, un camino de seda. No. Totalmente lo contrario. El propio Señor Jesucristo dijo que este camino es estrecho, que la puerta es angosta, es incómoda, es estrecha, pero el camino es vida eterna. En el mundo se vive plácidamente, se vive de una manera ancha, cómoda, pero su fin, dice la Biblia, es perdición. Entonces la vida del creyente está claro que es una vida constante de lucha. Nosotros luchamos, claro que sí, nosotros luchamos con las tentaciones, luchamos con el pecado. Hay cristianos que luchan con su carácter, que se lucha con la familia, que se lucha con tantas cosas, ¿verdad? Con conflictos internos. Y de la misma manera que cada pelea marcó la vida de Jacob, marcó su carácter, podríamos hablar de eso. Así cada pelea, cada lucha que nosotros tenemos en nuestra vida también va formando nuestro carácter. Pero lo más interesante de todo es que Dios usa cada batalla, cada lucha para seguir trabajando en nosotros. En cierta manera, nosotros en este sentido podríamos decir que somos como Jacob, somos personas que amamos a Dios, somos personas, yo hablo en primera persona, yo lo tengo claro, soy una persona que ama a Dios, que anhela la bendición de Dios por encima de cualquier otra cosa, pero eso no quita que en más de una ocasión nos equivoquemos y metamos la pata y pequemos en este camino. Está claro que Jacob amaba a Dios y quería la bendición de Dios, pero se equivocó traicionando a su hermano, ¿verdad? Comprándole la primogenitura por un plato de lentejas. Está claro que Jacob amaba a Dios, amaba la bendición, pero se equivocó engañando a su padre. Entonces, yo creo que aunque amemos a Dios, muchas veces nos equivocamos también. Pero lo más hermoso de todo esto es que a pesar de sus fallos, de sus errores, Dios nunca abandonó a Jacob. Dios nunca soltó de la mano a Jacob. Él cometió errores, mintió, falló, pero Dios siempre siguió trabajando con él.
Y para mí, David, te digo algo con toda la honestidad, con el corazón en la mano, te digo que para mí hay algo peor que pecar, y es no dejar que Dios te levante. La Biblia ya da por sentado que vamos a pecar. Tenemos una naturaleza de pecado, el viejo hombre, así lo llama, o la vieja naturaleza, como lo quieras llamar. Y ya Dios sabe que vamos a pecar. Eso no es excusa para pecar, ojo, pero ya lo sabe. Lo que pasa es que los cristianos cuando pecamos nos sentimos tan mal. Nos sentimos, perdóname la expresión que voy a usar, nos sentimos tan sucios. Nos sentimos, voy a hablarte ya más fuerte, perdón si es una grosería en algunos sitios, nos sentimos como una porquería cuando fallamos a Dios, cuando pecamos delante de Él, porque hemos fallado a aquel que amamos más en esta vida, que es al Señor, y nos sentimos mal. Pero Dios, que es bondadoso, que es amoroso, que es misericordioso, Él quiere levantarnos. Hay un texto que dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Y yo le decía a la iglesia, a todos aquellos que ahora tienen la cabeza gacha, que tienen la cabeza cabizbaja por la culpa, por la condena, porque se sienten mal, no hay justificación, lo que está mal, pero levanta tu cabeza. Dios quiere levantar al que se ha caído. Amén. Lo mejor de todo, de toda esta historia de Jacob, de sus caídas, de sus errores, de sus luchas, es que a pesar de todo eso, Jacob tenía una cualidad que todo hombre y toda mujer tenemos que tener, que es dejarnos tratar por Dios. Nosotros tenemos que dejarnos tratar. ¿Y qué significa dejarnos tratar por Dios? Significa, entre otras cosas, dejar que Él nos corrija. Hay un versículo en la Biblia que dice, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina. Nosotros nos dejamos tratar por Dios cuando permitimos que Él nos corrija. Cuando Dios nos corrige en algo, siempre lo va a hacer con el fin de restaurarnos. Y nosotros, pues bueno, podemos poner todos los argumentos que queramos, pero si no nos dejamos corregir por Dios, al final nos vamos a quedar estancados. Hay personas que tú las quieres corregir a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Oye, mira que lo que estás haciendo no es correcto. Y enseguida empiezan a decir o empiezan a justificarse o empiezan, bueno, pues si no te dejas corregir, chico, entonces Dios no puede tratar contigo. Dejarse tratar por Dios es permitir que Dios nos moldee. La Biblia en una ocasión, y si no recuerdo mal, en el libro de Jeremías, se compara como un alfarero, el buen alfarero, el que da forma, ¿verdad? El que va dando molde al barro. Así es Dios con nosotros. Nos tenemos que dejar moldear. A veces Dios quiere moldearnos y no nos dejamos, nos ponemos duros como roca. No quiero cambiar. Bueno, pues entonces estás deteniendo el trato de Dios con tu vida. Sí. ¿Verdad? Pero no puede ser así. Tenemos que dejarnos moldear. Dejarse moldear es dejar a un lado el molde en el que hemos sido criados, en el que hemos sido instruidos, para dejar que el molde de Dios sea el que trabaje en nuestra vida. Por ejemplo, ¿nuestro molde cuál es? Por ejemplo, te voy a poner en el área matrimonial. Nuestro molde es que si nos enfadamos con nuestra mujer, con nuestro marido, dejarnos de hablar. ¿Verdad? Y estamos así un día, 2, 3 días. ¿Cuál es el molde de Dios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué molde vamos a escoger? Tenemos que dejarnos moldear por Dios. Nuestro molde es, si tú me la hiciste, tú me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Como te vea por la calle, te las pago, ¿verdad? Pero ¿cuál es el molde de Dios? El molde de Dios es el perdón. Es la restauración, es el ministerio de la reconciliación. Entonces, dejarse tratar por Dios es permitir que Él nos pueda moldear y que Él pueda transformarnos. Ahora bien, hay gente que detiene el trato de Dios en su vida. ¿Cómo? Justificando sus errores. Yo creo que desde el mismo momento que uno empieza a justificar sus pecados, empieza a justificar sus errores, ahí se acaba el trato de Dios. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir significa tapar, esconder, disimular, ¿verdad? Y a veces intentamos tapar nuestros pecados con, no, pero es que bueno, tampoco fue para tanto. Oye, David, pero si al final todos lo hacen. Chicos, no seas tan radical. Cosas así, ¿verdad? No. Sí. Lo que estás haciendo es esconder. Estás cubriendo tus pecados. No es para tanto. No. Esas justificaciones hacen que el trato de Dios se detenga. Por eso, Jacob, a pesar de todos sus errores, no te lo vas a ver nunca justificando sus pecados. No te lo vas a ver nunca diciendo, no, pero es que no. Cuando uno es reprendido por Dios, lo único que tiene que hacer es, sí, pedir perdón.
reconocer los errores, sí, me equivoqué, y seguir para adelante. Lo que no podemos hacer nosotros es empezar a justificar, a decir cosas como la que te estoy diciendo. Bueno, ¿me dejas hablarte 5 minutos más de la última pelea de Jacob? Por supuesto. Y así quieres pasamos al tiempo de preguntas, si quieres. Bueno, te voy a hablar de la última lucha que tiene Jacob, que fue con Dios. Debido al engaño de Jacob para obtener la bendición de su padre, su hermano Esaú la amenaza y le dice: cuando muera papá te voy a matar. Así le dice, una cosa feísima, tiene que huir y está allí en un lugar llamado Harán, pero tiene problemas con su suegro y tiene que regresar. Dios le dice a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres. Jacob, siendo obediente, quiere regresar, pero antes de llegar, antes de cruzar aquel lugar, ¿verdad? Aquel valle donde ya se iba a encontrar con su hermano Esaú 20 años después, con su hermano que le había amenazado de muerte, dice que se queda a solas con Dios. Se queda a solas con Dios y empieza una guerra, una batalla, empieza a pelear literalmente con Dios. Y dice Génesis 32:24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y aquí yo sí me detuve ya para empezar a enfocar el final del mensaje. Yo me detuve y yo le decía a la iglesia, aquí está la clave de todo. Porque este versículo dice, así se quedó Jacob solo. Jacob siempre estuvo acompañado, no conoció la soledad. Desde antes de nacer ya estaba acompañado, por eso te hablé de Esaú en un principio. Desde el vientre de la madre nunca supo lo que era la soledad, siempre tenía con quién pelear. Ahora Jacob resulta que ya es un hombre adulto, es un hombre casado, es un padre de familia, ya es entrado en años, pero hace lo que nunca había hecho y debería haber hecho hace muchos años atrás, que es quedarse a solas con Dios. Jesús nos enseña en su palabra a quedarnos a solas con Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Nosotros tenemos que quedarnos a solas con Dios. Todos los días, si es posible, o cada cierto tiempo. Yo siempre aconsejo que todos los días, al menos 5 minutos, no te pido 1 hora de tu tiempo, ni 5 horas, ni que estés toda una noche, que sería maravilloso, pero al menos 5 minutos al día, quedarte a solas con Dios. Este mundo nos quiere enseñar la falsa idea de que somos hombres y mujeres empoderados, hombres y mujeres autosuficientes, hombres y mujeres que no necesitamos ayuda, que podemos con todo, y sobre todas las cosas este mundo nos dice, David, que nunca muestres tus debilidades. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es diferente. La enseñanza de Jesús es, necesitamos quedarnos a solas con Dios. A veces es conveniente quedarnos a solas. Lo que sucede es que Jacob usó esa soledad con Dios para pelear con él. De hecho, le llegó a retar Jacob a Dios y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y ahí seguían peleando y peleando. Y yo le decía a la gente, David, ¿cuántos de nosotros hemos sido a veces como Jacob, verdad? Que hemos peleado con Dios. Sabemos lo que Él quiere, sabemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Él nos está pidiendo, pero le seguimos diciendo que no. Seguimos peleando con Él. Dios nos lleva a veces a momentos extremos, nos recuerda lo que pide de nosotros, nos recuerda cuál es su voluntad para nosotros, pero ¿qué hacemos? Seguimos peleando con Dios. Nos sigue mostrando el camino, ya lo sabemos, es que no hay que insistir tanto en esto porque cada uno sabe lo que Dios está demandando de su vida, pero ¿qué hacemos? Seguimos poniéndonos los guantes con Dios, seguimos peleando con Él. Jacob luchó con su hermano para la primogenitura, luchó con su padre para la bendición, luchó años enteros con su suegro por su mujer Raquel, luchó con su suegro por riquezas y ahora se encuentra luchando con el mismo Dios. Y en esta batalla, al final Jacob entiende lo más importante y es que lo mejor que podemos hacer, David, es rendirnos a Dios. Podemos seguir peleando todo cuanto quieras, pero eso no sirve de nada. Lo mejor que puede hacer un hombre o una mujer es rendirse delante de Dios. Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos luchado con Dios. Esto es porque tenemos esa naturaleza que te hablaba antes, una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Y resistimos a la voluntad de Dios porque pensamos que si cedemos a esa voluntad vamos a perder algo. Yo no entiendo por qué la gente lucha tanto con Dios. Y creo que es porque, ya te digo, porque la gente analiza y dice, bueno, si yo obedezco lo que Dios demanda de mí, voy a perder esto. O ya no voy a poder disfrutar de lo otro. Sin saber que todo lo que hacemos por y para Dios siempre es ganancia. Y resaltaba esta frase y le decía a la iglesia, la bendición está en la rendición.
Siempre, no hay victoria más grande que rendirse ante Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. En esa batalla, Dios le cambia el nombre. Es ahí cuando le cambia el nombre y de Jacob le pone Israel, porque cuando nos quedamos a solas con Dios y nos rendimos delante de Él, algo cambia en nosotros. En este caso, bueno, pues el nombre para Jacob, pero siempre algo cambia dentro de nosotros. Y yo le digo a toda la audiencia, a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, digo que nos ven porque ya como es una televisión también, claro, ¿verdad? Sí. Que nos ven, que nos escuchen, que se queden a solas con Dios. No quieren ir a la iglesia, aquellos que dicen que no son creyentes, que no comparten. El otro día me decía una persona, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, está bien. Cada uno que crea lo que quiera. Pero el consejo es, quédate a solas con Dios. Unos instantes. Todos los días, unos minutos, quédate a solas con Dios y algo va a cambiar dentro de ti. Y por último, ¿sabes lo mejor de todo? Que Jacob se pasó la vida peleando por algo, que era la primogenitura. Se pasó toda su santa vida peleando por algo que ya tenía desde antes de nacer. ¿Te acuerdas que al principio te dije la promesa que Dios le dio a Rebeca? Sí. Le dijo, el mayor servirá al menor. Jacob no sabía que ya la promesa estaba dada. Tú vas a ser el primogénito. Aunque hayas nacido después, tú vas a ser el bendecido. Pero Jacob, como no conocía eso, se pasó la vida peleando con todo el mundo, hasta con Dios, por algo que ya Dios le había dado. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros ya estamos más que bendecidos con toda bendición espiritual. Ya nosotros estamos bendecidos, pero aún así ridículos de nosotros que seguimos peleando por Dios, peleando con Dios, peleando con la vida, peleando con el jefe, peleando con la mujer, peleando con aquel, peleando con el otro. Con todo el mundo. Cuando ya Dios nos ha bendecido, ¿no? Ya peleamos por cosas que ya son nuestras, ya Dios nos ha bendecido. Entonces le decía a la iglesia, lo mejor que podemos hacer es rendirnos delante de Dios. Amén. Un culto, yo creo que maravilloso, pastor. Sí, la verdad que fue un tiempo muy bueno, muy bonito. De verdad que sí. Encima vino bastante gente, algunas personas nuevas, y disfrutamos mucho del domingo, como cada domingo, ¿no? Cada domingo es una fiesta, es un culto en honor al Señor. Nos reunimos para adorar, para honrar el nombre del Señor. Y fue un tiempo pero que muy bonito, de verdad que sí. Y que se pueden ver después también los sábados en el canal suyo, ¿no? Exacto, yo comparto los domingos y yo luego lo subo el sábado siguiente al canal de YouTube Alberto Ares. La gente me dice, ¿por qué no lo sube el mismo domingo? Mi hijo, yo no tengo un equipo de producción, yo grabo con este móvil, con unos micros que yo mismo me he tenido que comprar, yo después tengo que editar, después tengo que hacer, después no me da más la vida. Da gracias que lo subo el sábado, porque ya no doy para más. Bueno, pastor, empecemos con las preguntas, si le parece. Perfecto. Y es que Jesús entendería los problemas que vivimos hoy en día los jóvenes, o viven hoy en día los jóvenes. Hombre, evidentemente sí, yo creo que sí. La Biblia dice que Jesús nos entiende, que Jesús no solamente entiende, sino que se compadece, ¿no? de todos los asuntos que vivamos. Lo que sucede, David, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es que hoy nos pasan cosas que hace años no pasaban, ¿no? Hoy sucede algo, y es que hay una gran diferencia de 10, 20 años hacia atrás. Es como una gran brecha que se crea. Hace años, una persona de 10 años de diferencia con otra todavía se entendían. De 20 también. Hoy en día, yo no sé si te pasa, yo no entiendo a los jóvenes que ya me llevan 20 años, ¿verdad? Yo tengo 40, a los de 20 años yo ya no los entiendo. Es como una brecha abismal que enorme se ha creado, sí. Hace mucho tiempo atrás, 4 o 5 años, sí, podría ser más o menos, me senté con mis sobrinos y, venga, vamos a... Pensando yo que todavía era un joven, y me siento con ellos, adolescentes, y no les entendí. Ellos se pusieron a hablar de una manera que yo decía, con unas expresiones, y no les entendía. Había como una brecha tan grande, y no los entendía, y yo creo que lo fácil sería decir, esta juventud no se entera de nada, que es lo que se suele decir, pero creo que nuestro trabajo sería intentar entenderlos dentro de su contexto, dentro de lo que ellos están viviendo. Jesús creo que entiende perfectamente a cada joven, el problema que está pasando cada joven, porque dice la Biblia que Jesús no ve lo que mira el hombre, que es la apariencia, el rostro, la sonrisa falsa que a veces ponemos, sino que Jesús ve el corazón. Jesús sabe que detrás de una risa fingida, detrás de un todo va bien, se esconden cosas. Y el Señor lo sabe. Jesús pasó por todas las luchas, por todas las tentaciones que todo joven pasa, pero dice la Biblia y aclara en la carta a los hebreos que Él no pecó. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó.
También la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que Jesús entiende a esas personas que ahora están todavía creciendo, madurando, los entiende, esos problemas que ya, quizá hay personas que ya no los entendemos. Para nosotros le diríamos, venga hombre, espabila, ¿no? A veces a mí me dan ganas de decirle a más de un joven, no tiene sangre en las venas, espabila. Pero no es lo correcto, ¿no? Pero Jesús sí los entiende. Y Jesús no creo que hable el idioma de ellos, pero sí los entiende, comparte esas vivencias que puedan estar pasando. Lo más maravilloso de todo no es que solo Jesús entienda a los jóvenes, sino que los acompaña en sus luchas. Jesús siempre acompaña a sus hijos. Dice la Biblia, Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña, no solamente entiende, sino que nos acompaña. Y creo que ser joven en esta generación es un tanto complicado, porque no hay patrones claros, no hay un modelo ejemplar a quien seguir. Este mundo que cada vez está más loco, más alocado, más disparatado, o sea, por lo menos en nuestra época, en todas las áreas, estamos hablando como ancianos, ¿te das cuenta? En nuestra época. En nuestra época, sí. Pero había patrones a quien seguir, ¿verdad? Incluso sí. Dentro de la música, dentro del cine. Hoy, ¿qué cantante vas a seguir? ¿Qué ejemplo tienes tú por ahí? ¿Entiendes? Complicado, ¿eh? Ser joven hoy en día no es fácil. No es fácil. Y no podemos intentar tratar a los jóvenes como se nos trató a nosotros, porque ya te digo, la brecha es abismal. Hoy en día tener 20 años no era como tú y como yo tener 20 años. Hoy en día la manera en la que ellos se relacionan, hablan, ya no hablan, ya whatsappean, o whatsappean no, con el Instagram. No es fácil, ser de esta generación no es fácil, pero lo que sí creo es que lo que mejor pueden hacer los jóvenes en esta generación es acercarse al Señor. La Biblia dice, qué bueno es que un joven sirva al Señor desde su juventud. Amén. Oye, pastor, ¿qué opina de las relaciones amorosas desde la fe? O sea, llevar ya sea el noviazgo o el matrimonio compartiendo la misma fe, ¿no? Sí, nos hacemos referencia a cómo una persona cristiana o creyente debería vivir el amor en pareja basándose en los valores del Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Bueno, me parece lo más sabio y sobre todo lo más saludable del mundo, ¿verdad? Que el amor se lleve dentro de los parámetros, dentro del marco de la fe entre cristianos. Hay un versículo muy interesante que Pablo dice a los corintios, si no recuerdo mal, que dice, no te unas en yugo desigual. Es cierto que nosotros siempre usamos este versículo para el tema del noviazgo, del matrimonio, pero bueno, está abierto para cualquier unión empresarial, laboral, de amistad. Pablo nos aconseja, o el Espíritu Santo a través de Pablo nos aconseja, nos dice, nos dictamina, que no te unas en yugo desigual. ¿Sabes lo que es un yugo? Es como algo que te aprieta, que te presiona, ¿no? Sí, el yugo literalmente es un aparato, un tronco de madera que servía para unir, para enyugar a dos animales. Se ponía para que dos animales trabajaran juntos. Normalmente el yugo era de un animal y para enseñar al otro se le ponía ese yugo. Y entonces dice Pablo, no es bueno que te pongas en yugo desigual. Yugo desigual significa que tú no podías juntar, por ejemplo, a un burro con un buey. Eso es un yugo desigual. O a un buey fuerte, maduro, creciente, con un buey flojito. Entonces eso es un yugo desigual. No te unas en yugo desigual, porque de la misma manera que el buey puede matar al burro o el buey maduro puede matar al buey pequeño, así puede pasar también en lo físico, ¿verdad? Entre las personas. El yugo tiene que ser similar, el yugo tiene que parecerse. Y cuando dos personas deciden compartir su vida, yo creo que no solamente están compartiendo sentimientos, sino también comparten valores, principios, propósitos, pero sobre todo espiritualidad. No podemos unirnos con una persona que no comparta nuestra fe, porque la fe no es parte de nuestra vida. La fe es nuestra vida. O sea, yo me puedo casar con una persona. Yo soy del Barcelona. Yo soy del Barcelona porque de chiquitito no sé por qué me gustó más el Barcelona. A mí yo el fútbol ni lo veo. Pero bueno, vamos a decir, yo soy del Barcelona. Y yo me puedo casar con una mujer que sea del Madrid. No tengo ningún problema. A mí me gusta una cosa y me gusta el color negro y me puedo casar con una mujer que le gustan las camisas blancas. A mí me gusta un tipo de comida y me puedo casar y me puedo entender con una mujer que le guste otro tipo de comida, que tenga otra noción de eso, pero yo no me puedo casar con alguien que no comparta lo más importante de mi vida, que es mi Dios. O sea, puede haber pequeñas diferencias, podemos podemos no coincidir en gustos, en cosas, en colores favoritos, lugar de vacaciones, pero no podemos estar divididos en lo más importante, que es nuestra fe. O sea, yo creo que si mi esposa, gracias a Dios, ella es creyente, ella es más cristiana que yo de aquí a Japón, ¿no?
pero yo no podría estar con una persona que no comparta mi fe. O sea, es que no, impensable. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, es que no se puede. Si no estamos de acuerdo en lo más importante, no se puede caminar juntos. El amor debe llevarse desde el acuerdo, y si no estás de acuerdo con lo más importante de mi vida, que es mi Señor Jesucristo, pues entonces no podemos estar de acuerdo. Y ya te digo por experiencia, cuando un creyente se une a un no creyente y empieza una relación, la inmensa mayoría de las veces el no creyente es el que arrastra al creyente. Muchas veces el creyente se une con una persona y no, lo voy a arrastrar para el Señor, no, lo voy a ganar para el Señor. No, esa es la ilusión del creyente. No, eso no sucede. Normalmente, por desgracia, en la experiencia, te digo, y en el 90 o más, y por no decirte el 99% o el 100% de las veces, es el no creyente el que arrastra al creyente a su manera de vivir, al mundo. Y aquel que desobedece este mandamiento de no unirse en yugo desigual, tristemente al final se acaba enfriando. No te digo apartando del Señor, pero sí enfriando. Por eso yo considero que el amor debe llevarse dentro del marco espiritual. Pastor, ¿cómo mantenernos firmes en la fe cuando el ambiente a nuestro alrededor va en otra dirección? Es importante. Es muy importante, y más por los tiempos que estamos viviendo, sí, ¿verdad? Sí. Unos tiempos donde parece que la palabra de Dios se aleja cada vez más, ya todos los símbolos religiosos y todo se tienen que ir quitando. Yo recuerdo cuando era niño que todavía había Biblias en los colegios, todavía había religión católica en los colegios, todavía se hacía ciertas cosas, ¿no? Hoy en día ya cada día está más alejado, ¿no? Los principios, los valores de la fe cristiana. Así que yo creo que ¿cómo podemos mantenernos firmes? Obedeciendo a Dios, aunque el mundo vaya en dirección contraria, David. Hay un salmo que dice que por querer hacer yo el bien, muchos me son contrarios. Y da igual, yo sé que mi mensaje es impopular, es popular para los creyentes, ¿verdad? Tú ves muchas veces que estas entrevistas tienen muchas visualizaciones y todo, pero entre creyentes. Y es un mensaje impopular, es un mensaje poco atractivo o nada atractivo para el incrédulo, para este mundo. Es un mensaje incluso ridículo, un mensaje digno de ser reído, de ser burlado, de ser mofado para el incrédulo. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. A pesar de todo esto que te estoy diciendo, tenemos que mantenernos firmes, no solamente donde estamos, sino saber en quién estamos enfocados. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que enfocarnos en estos tiempos más que nunca, David, en Jesús. Hoy ya no es tiempo de estar jugando a ser cristianos, a decir sí, pero no, un pie dentro, un pie fuera. No, tenemos que enfocarnos porque ya te digo, sabes tú perfectamente que este mundo cada vez está más polarizado, cada vez nos quieren separar más y llevar más a los extremos, y o nos ponemos serios con Dios o no. ¿Cómo podemos estar firmes? Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo Noé. Dice la Biblia que la generación de Noé fue malísima, fue perversa, fue tan mala, tan cruel, David, que la única solución que tuvo Dios fue eliminarla. Dios tuvo que llevar a cabo un diluvio para eliminar sobre la faz de la tierra toda carne, toda persona, porque estaba mal. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios porque fue justo en su generación. Y uno puede ser justo en nuestra generación, porque mientras todos vivan alejados de Dios, nosotros podemos mantenernos firmes en Dios y tenemos que hacerlo. La clave de la firmeza es tener claro a quién estamos sirviendo. Siempre tener claro a quién estoy sirviendo. ¿Quién es mi Dios? Y no perder de vista eso, nunca perder el enfoque. Y estamos viviendo en un tiempo donde estamos rodeados de influencia, estamos polarizados, más separados que nunca, pero nuestra fe tiene que estar firme. Y creo que la clave para mantenerse firme, David, es saber a quién servimos y hacia dónde vamos. ¿Te acuerdas de la historia de una tempestad que había? Dice la Biblia que Jesús apareció a los discípulos caminando sobre el mar y le dijo Jesús a Pedro, camina sobre el mar también. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Dice que él tenía los ojos puestos en Jesús y caminó. Pero desde el mismo momento que cambió el enfoque, que cambió su mirada y comenzó a mirar las olas, se hundió. Por eso te digo, para mantenernos firmes lo que tenemos que hacer es no separar nuestra mirada ni un solo milímetro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo dos preguntas más interesantes, de verdad. Sí. ¿Ser cristiano, pastor, es solo ir a la iglesia o va mucho más allá? No, pero va muchísimo más allá. De hecho, aunque esto suene a locura y a disparate lo que voy a decir, la realidad de una inmensa cantidad de porcentaje de cristianos en el mundo
no tienen iglesia a la que ir. O sea, el cristianismo está perseguido. Ahora te decía que aquí para nosotros nuestro mensaje es impopular, algunos se ríen, se burlan, pero gracias a Dios no está perseguido. O sea, el gobierno, por lo menos hasta el día de hoy, no nos persigue, no nos presenta iglesias, no nos pide, como sí pasa en otros países, no nos pide que mandemos primero los sermones para que se nos estudie a ver qué puedes decir y qué no. Gracias a Dios, te ríes, pero en muchos sitios sí. Luego hay países donde es prohibido ser cristiano. Entonces, el ser cristiano va mucho más allá de ir a la iglesia. Bueno, aclarar una cosa. Bueno, nosotros usamos un vocabulario que no es del todo correcto. No está mal, pero no es del todo correcto. Iglesia no es el lugar. Iglesia no es este local que tú conoces aquí arriba. No. Iglesia somos las personas, ¿verdad? Aquel lugar es la congregación, es el lugar donde nos reunimos. Pero bueno, entiendo tu pregunta de que si ser cristiano es solo ir a la iglesia. No. Ir a la iglesia no te hace cristiano, eso está claro. Pero si realmente eres cristiano, amas ir a la iglesia, amas congregarte. A los cristianos de verdad no se les tiene que decir, oye, congrégate, oye, vete. No. El que es cristiano de verdad ama congregarse. La Biblia nos llama a congregarnos y dice, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más exhortados unos a otros, y más cuando aquel día se acerca. La Biblia nos llama, nos hace el llamado de que nos congreguemos, y el verdadero creyente ama ir a la iglesia, ama escuchar la palabra de Dios, ama estar con la familia de Dios. Date cuenta que ¿con qué animal nos compara el Señor? Con el cordero. No, cordero es él, pero sí, más o menos. Pero con ovejas. Bueno, somos ovejas de su prado, ¿verdad? Verdad. ¿Cuál es? No sé si tú entiendes un poco de ovejas, pero una de las cualidades de las ovejas es que están diseñadas, están creadas para vivir en comunidad. Una oveja en solitario se desorienta, se pierde, es un blanco fácil del enemigo. Por eso está la parábola de que el pastor que tenía 100 ovejas y una se perdió, el pastor tuvo que hacer todo lo posible por recuperarla, porque las ovejas están diseñadas para vivir en comunidad. Separadas no logran nada, ¿no? Y nosotros, en comparación, no es que seamos ovejas, se nos compara con ovejas porque el cristiano está diseñado para vivir en comunidad. Porque somos como esos carbones encendidos que mientras estemos juntos, nuestro fuego arde. Pero cuando tú separas una ceniza, un carbón de la hoguera, está ardiendo unos minutos, unas horas, pero pronto se apaga, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, aunque no queramos, nos vamos enfriando. También dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es que si una persona dice, yo amo, por ejemplo, si yo digo, amo a mi esposa, pero no deseo estar con ella, yo creo que estoy mintiendo. Entonces, el verdadero cristiano va a la iglesia, pero no ser cristiano es mucho más allá de ir a la iglesia, es mucho más allá, representa mucho más, es tener una relación con el Señor. Pastor, ¿qué haría si Jesús le enviara un mensaje en directo hoy? Transmitirlo, porque todo lo que diga el Señor, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que si Dios, como tú dices, me diera un mensaje hoy, yo lo transmitiría. ¿Cuál es el tema? Que ya Dios me ha dado un mensaje para dar. Yo tengo un mensaje que lo llevo predicando y proclamando y gritando a los cuatro vientos desde que tengo uso de razón en el Evangelio. Es el mensaje de salvación de las almas. Es el mensaje de que uno se tiene que arrepentir de los pecados para que pueda tener vida eterna. Es un mensaje tan poderoso que nadie queda indiferente a él. Es un mensaje que lo aceptas o lo rechazas. Yo tengo un mensaje que dar, pero no yo, porque soy especial, porque soy Alberto Ares. No, todo cristiano está llamado a predicar el Evangelio. Es el mensaje que tenemos que dar. Yo ya tengo ese mensaje. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Así que ese mensaje que yo tengo lo transmito y qué bueno, gracias a Dios que se me ha abierto esta puerta a través de ti y aquí lo transmito y por la calle es el mensaje que transmito y en la iglesia es el mensaje que transmito y en el trabajo es el mensaje que transmito y en todo lugar es el mensaje que transmito. Yo vivo para esto, David. Yo vivo única y exclusivamente para dar este mensaje que creo que Dios me ha dado, que es el de la salvación de las almas. Mi mensaje siempre, y de hecho se lo he dicho a mi mujer muchas veces, el día que yo me muera, que espero que sea dentro de 500 años, el epígrafe ahí en la tumba quiero que sea este mensaje: Dios es bueno. Ese es el mensaje que yo tengo que dar. Dios es bueno. Su misericordia. Y para siempre su misericordia. Yo tengo un mensaje que dar, que es el mensaje de la salvación. Lo mejor de este mensaje es que exige una respuesta. Es un mensaje que el que lo escucha sí o sí tiene que responder. Hace muchos siglos atrás, un hombre llamado Josué le dijo a todo el pueblo: tienen que escoger hoy a quién servís, si al Dios de vuestros padres o a este Señor nuestro, o a este Dios. Tienen que decidir.
Años después, Elías hizo lo mismo. Elías se puso frente a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Si tienes otro Dios, es mejor que lo sigas, que no pierdas el tiempo aquí. Pero si tú verdaderamente crees en este Dios, sírvele con todas tus fuerzas. Años después, un hombre llamado Pilato hizo lo mismo. Puso delante de todo el mundo a Jesús y a Barrabás y le dijo al pueblo: escojan. Representación la vida a través de Jesús, representación la muerte a través de Barrabás. Escojan hoy quién quieres que sea suelto. Y la gente, por desgracia, escogió a Barrabás. Ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio, escoge, demanda escoger, demanda una decisión. Y la gente tiene que escoger. En un momento dado de la historia, Pablo le predica a un rey llamado Agripa, le predica el Evangelio, y Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Agripa sabía que esto tenía que dar una respuesta. Por eso yo siempre, a todas las personas que Dios me da la oportunidad, le hablo de este mensaje y le digo: ¿qué respuesta tienes para el Señor? O lo aceptas o lo rechazas. No, yo no quiero estar. No. Aquí se trata, Jesús dijo lo siguiente, David: o estás conmigo o estás contra mí. Eso de yo creo a Dios a mi manera, eso es una buena excusa, pero eso no sirve delante de Dios. No, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, no soy tan radical. Eso no sirve delante de Dios. Jesús dijo: o estás conmigo o estás contra mí. Entonces el mensaje que yo tengo que dar es el mensaje del Evangelio, y es el que estoy intentando predicarlo cada día de mi vida. Uso todas las estrategias, todas las puertas que se me abren: canal de YouTube, redes sociales. Gloria a Dios por esta oportunidad que tú me estás dando. En todo sitio estoy compartiendo este mensaje. Nos queda una pregunta, pastor, y es: ¿por qué Jesús hablaba tanto del reino de Dios y tan poco de la religión? Bueno, no es que hablara poco de la religión, es que no habló de la religión. De hecho, Jesús hablaba del reino de Dios porque era su mensaje. Desde el primer momento que él comenzó su ministerio, sus primeras palabras fue: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no vino a fundar el catolicismo. Yo espero que eso todo el mundo lo tenga claro. Sí. Jesús no vino a fundar la iglesia cristiana evangélica. Jesús no vino a fundar los testigos de Jehová, ni mormones, ni nadie. No, Jesús no vino a fundar ninguna religión. El hombre que nos gusta enredarlo todo somos los que hemos creado las religiones, pero Jesús no. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús vino a revelar su reino. La religión, si tú te das cuenta, siempre se enfoca en lo mismo, ya sea católica, evangélica, mormones, budistas, adventistas, lo que quiera que sea. Siempre se enfoca en rituales, estructuras y normas, ¿verdad? Pero el reino de Dios, en lo que se basa es en tener una relación con el rey de este reino, que es Jesús. El reino de Dios se basa en que podamos entregar nuestra vida a este rey. De hecho, si algo condenó Jesús en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue la religiosidad, la hipocresía de la religiosidad. Porque yo te digo una cosa con toda la honestidad, David: la religión no sirve para nada. La religión no sirve absolutamente para nada. Por eso siempre le digo a la gente que lo que tiene que buscar no es la religión, lo que tiene que buscar es a Jesús. Entonces Jesús habló del reino porque es el mensaje, es lo importante eso. Amén, pastor. Se nos va el tiempo, de verdad. Agradecido de que esté aquí con nosotros, y a ver si, ya digo, buscamos un hueco para poder recoger las preguntas del canal y poder transmitirlas, de verdad. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias a ti, David. Dios te bendiga. Gracias. Hacemos un altito y enseguida regresamos con más información aquí en la radio y televisión del sur de la isla de Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.